Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau, soy la directora de este conversatorio, Centro de Pensamiento, Democracia y Libertad, que se hace desde la ciudad de Nueva York. Iniciamos con el nombre de Dios. Esta noche tenemos como invitado especial al doctor Camilo Noguera. Lo va a presentar el teniente coronel Jaime Medina. Con el permiso de los asistentes, Camilo Noguera Pardo, pensador colombiano de prestigio internacional, pertenece a la nueva generación de referentes de las epistemologías conservadoras en Hispanoamérica. Ha participado como autor de capítulos de importantes libros internacionales junto a autores de la talla de Joseph Seifer, Carlos I. Mazzini Correas, Peter Singer, Tom Beckcham, Jacob Dahl Renford, Peter Kemp, Nike Bostrom, Henry Greeley, Glenn Cohen, Jaime Contreras Contreras y Mariano Facio Fernández, entre otros. Sus investigaciones se inscriben en las humanidades y las ciencias sociales. Sus publicaciones y ediciones académicas han sido acogidas por editoriales de corriente principal, tales como Springer, Tyran Leblanc y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Recientemente codirigió la notable publicación Conservadurismo en el Mundo Hispánico, editores Ayuso Miguel, Noguera Pardo Camilo, y fue invitado para escribir la entrada Conflicts of Interest en el Handbook of Bioethical Decisions Springer Nature 2022. Postdoctorado en Bioética, Salud Pública y Sustentabilidad Global de American University of Sovereign Nations en los Estados Unidos. Postdoctorado en Bioética de la Universidad del Bosque de Colombia. Doctor en Bioética, summa cum laude de la Universidad del Bosque, también de Colombia. Magíster en Docencia e Investigación Universitaria, summa cum laude de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, especialista en docencia e investigación universitaria, summa cum laude de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, abogado de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, Maiora Studia Filosofía et Humaniorum Literarum de la Universidad Sergio Arboleda, Colombia, estudios avanzados en literatura española e Hispanoamérica de la Universidad de Barcelona, España. Actualmente cursa un postdoctorado en Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad Reggio Emilia en Italia. Miembro de número de la Red Internacional de Bioderecho, miembro del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, miembro del Centro de Estudios Colombianos, fundador y director editorial de la Revista Colombiana de Estudios Hispánicos, España-Colombia, desde 2019 hasta la actualidad, director general del Instituto de Ciencias Morales y Artes Liberales de la Universidad Sergio Arboleda, director del Centro de Formación Cultural Civitas de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá desde abril de 2021 hasta la fecha. Doctor Camilo, el auditorio está a su disposición. Bienvenido. Bueno, yo empiezo por darles las gracias a todos los que hoy destinan una parte de su tiempo a escuchar esta conversación informal, en realidad sobre temas que a todos nos atañen. Para mí siempre es un privilegio tener la ocasión de conversar sobre estos asuntos en estos espacios, porque lo cierto es que cada vez hay más corrección política y más política de la censura. Y en la academia, que es un lugar que debería privilegiarse la libertad de cátedra y la libertad de expresión, en realidad ya no hay tal. Hay una hegemonía progresista de izquierda radical que se ha tomado las aulas universitarias, que se ha tomado la educación media en su mayoría y hace que las personas que pensamos diferente, que tenemos cierta comunión con los principios católicos y con las filosofías y las políticas que los expresan, tales como puede ser el conservadurismo,
seamos sistemáticamente censurados a través de la caricaturización o la pauperización, ¿no? Esto no es nuevo, ¿no? Este asunto de la exclusión, de invisibilizar a la disidencia, es una práctica que ha venido desde hace mucho tiempo y que me la preguntaba siempre. Quiero empezar con esta brevísima reflexión antes de proyectar la presentación. En mis investigaciones siempre empezaba por preguntarme cómo es posible que jóvenes, cada vez más jóvenes, miles y miles, millones, salgan enfurecidos a marchar izando las banderas del Che, de Stalin, de Lenin, bueno, de todos estos sociópatas. ¿Por qué hacen eso y por qué en cambio vituperan a otros monstruos iguales como Hitler, ¿no? Y empieza uno a escudriñar y a investigar y se da cuenta que al año se publican, no sé, 2000 investigaciones sobre Hitler entre cine, televisión, libros, revistas académicas, pero uno o dos sobre el comunismo soviético. Y seguía investigando por qué, ¿no? ¿Dónde nace esta suerte de anulación? Y lo encontré en un texto que aprovecho para recomendarles, que escribe Federico Jiménez Los Santos, que se llama Memoria del Comunismo. Es una trilogía de como 4000 páginas. Y él cuenta que Musenberg, que era uno de los que acompañaba a los políticos soviéticos, que manejaba la propaganda, cuando empieza a ver que el bolchevismo se cae, va a Francia. ¿Sí? Y en ese momento estaban todos los intelectuales franceses de izquierdas, existencialistas ateos, y están de acuerdo en que el comunismo fracasó, en que el comunismo era una carnicería, pero saben que no pueden decir eso, es decir, no pueden reconocerle al mundo que fracasaron. Entonces lo que hacen es que se ponen de acuerdo para empezar a fabricar una historia, que es la historia que ha llegado a nosotros hasta hoy, según la cual los procesos revolucionarios de la izquierda siempre están inspirados por una causa social. Entonces eso los exime de responsabilidad, ¿no? Ustedes lo pueden ver desde la Rusia soviética hasta las FARC, ¿no? Siempre el discurso es que estos revolucionarios estaban persiguiendo ideas altruistas y no tenían otro camino más que ese. De ahí que Federico Jiménez Los Santos tenga una frase que me resuena mucho, que dice, el horror nace en Rusia y se lava en París. Es decir, en Rusia matan y nace todo este terror, pero la propaganda de lavarle la cara al crimen la hacen los intelectuales franceses. ¿Sí? Y eso es lo que llega aquí a través de memoria histórica y a través de todos los discursos y de las academias y de los relatos de Naciones Unidas. Y esa es la razón por la que cientos de jóvenes no conocen la historia real, sino que hasta ahora están empezando a publicarse algunos estudios sobre el bolchevismo, que muestran que al lado de la Segunda Guerra Mundial, que también es condenable, en realidad la Segunda Guerra Mundial parece un mariposario, ¿no? En cifras, en formas y en fondos, ¿no? Si uno hace un estudio comparativo estrictamente objetivo, encuentra que Hitler, digámoslo así, el Führer asesinó a 6 millones de judíos. Vamos a suponer a 10 millones, según los cuales no fueron contabilizados. Pero el comunismo soviético, o el comunismo internacional, más precisamente, asesinó a más de 100 millones. Es decir, es el genocidio más grande en la historia de la humanidad. Ni siquiera si se une la Segunda Guerra Mundial, la peste negra, la gripe española, el COVID-19, llegan al número de muertos que ocasionó el comunismo internacional. Y que ahora que se está teniendo acceso a los archivos escritos pues en ruso, y que el calentamiento global está, digamos,
permitiendo que se acceda a nuevas pilas de cadáveres que estaban congelados, que ni sabían que existían. Calculan expertos como Anna Applebaum, por ejemplo, que en realidad el comunismo internacional mató a más de 200 millones de seres humanos. Y uno se pregunta cómo es posible que después de algo así, los jóvenes sigan izando las banderas de esos asesinos, pero además invocando las filosofías que los inspiraron, ¿no? Que es de lo que voy a hablarles hoy. Voy a hablarles de el progresismo ideológico y del socialismo latinoamericano, que son, yo siempre digo que son dos conceptos eh, que se usan como la moda, ¿no? Es decir, todos los usan sin saber por qué, ni cómo. Entonces, todos los políticos, tanto los moderados como los radicales, hablan del socialismo, solo que unos lo llaman socialismo del siglo XXI, otros lo llaman socialismo de centro, otros lo llaman neocomunismo, otros lo llaman neomarxismo, otros lo llaman eh, neosocialismo, pero al final, cuando uno les pregunta a qué se refieren con eso, hay ambigüedad. Y con progresismo sucede lo mismo y aún más, ¿no? Es decir, uno encuentra este concepto del progresismo en todas las esferas, en la esfera cultural, en la esfera educativa, en la esfera institucional, en la esfera política, jurídica. Uno encuentra que los juristas hablan de constituciones progresistas, de sentencias progresistas. Escucha uno a los presentadores de televisión decir es que debemos ser progresistas. Los políticos hablan del progresismo, los académicos también, pero en realidad no, nadie les pregunta a qué se refieren con eso del progresismo, ¿no? Porque lo presentan como un concepto benévolo, como un concepto dicotómico y opuesto, digamos, a lo anacrónico, a lo vetusto, a lo tradicional, eh, pero en realidad no profundizan en el concepto. Entonces, lo que voy a mostrarles hoy, muy brevemente, porque esta investigación en realidad yo la desarrollo con mucha más profundidad en el libro Socialismo Latinoamericano, hoy voy a contarles un poquito cuál es mi historia con esta investigación, es decir, por qué llegué aquí, y algunos de los renglones principales eh, que sirven para que ustedes en el futuro puedan reconocer en la cotidianidad más simple, no necesariamente en la academia, cuando están frente a un proceso progresista. Bien, ¿cuál es la génesis de mi investigación? Desde hace algo más de 12 años he venido dictando historia y filosofía del derecho en la educación superior. Y desde hace más o menos unos 5 años empecé a notar un cambio radical en la comprensión del derecho. Eh, ¿En qué consistió ese cambio? Empecé a notar que la jurisprudencia, tanto la internacional como la nacional, empezaba a favorecer todas las ideas, vamos a decirlo sin ambajes, anticristianas. Es decir, todas las doctrinas, las fuerzas, las concepciones éticas y axiológicas que contravienen al derecho natural, que es la expresión jurídica de el cristianismo, por decirlo así. Del mismo modo en que el positivismo viene a ser la expresión jurídica del liberalismo. Pero sin entrar en esas filigranas, empecé a notar ese cambio en la jurisprudencia y empecé a notarlo también en los estudiantes y en los profesores de derecho, ¿no? Entonces, todos eran pro aborto, todos eran pro eugenesia, todos eran pro eutanasia, todos consideraban que el derecho y la moral eran dos discursos que no tenían nada que ver. Todos consideraban que el único capaz de crear leyes y darlas es el legislador y de interpretarlas el juez. Todos empezaron a negar la existencia de unos principios supralegales o supraconstitucionales y esto me llamó mucho la atención, ¿no? En el mundo, en el universo del derecho y empecé
a averiguar cuáles eran las últimas investigaciones y entonces empecé a notar, sin necesidad de nombrar universidades con nombre propio, qué era lo que estaban enseñando en las facultades de Derecho, ¿no? En las líneas jurisprudenciales, en la comprensión de los derechos de las juventudes y empecé a notar cómo los profesores sistemáticamente denigraban, caricaturizaban el derecho natural sin explicar lo que era, ¿no? Pero lo caricaturizaban de entrada, haciéndole creer a los jóvenes que eso era por allá una teoría jurídica de sueta, que no tenía nada que ver con la actualidad. Ignoraban seguramente esos profesores que el derecho natural se estudia todavía hoy en varios de los círculos más eruditos de las mejores universidades del mundo. ¿Sí? Y que todavía se producen investigaciones en derecho natural. Pero aquí los anulaban, les cercenaban el derecho natural y eso es sumamente grave porque, como ustedes sabrán, el derecho natural parte de la idea de que existe una ley natural que el ser humano tiene capacidad de reconocer, de descubrir, ¿no? Leyes naturales. Uno lo puede pensar incluso con base en los últimos eh, ejercicios o experimentos neurobiológicos, eh, con el descubrimiento del asco, por ejemplo, en los niños. Hay un experimento interesantísimo que cuenta Michael Gazzaniga, un neurofisiólogo muy prestigioso, un neurocientífico, y es que en un salón de clase dice que por favor los estudiantes se imaginen una relación incestuosa, ¿no? Y dice antes lo siguiente, dice, miren, vamos a suponer que esta relación entre hermanos o entre madre e hijo, es decir, una aberración, eh, va a estar mediada por el uso de preservativos para que ustedes no digan que la rechazan por el miedo de que los hijos salgan deformes, para que tampoco digan que la rechazan por el susto de alguna enfermedad de transmisión sexual. Y vamos a suponer, además, vamos a complejizar el ejercicio y vamos a suponer que además hay aceptación social y aceptación familiar para esta relación incestuosa. ¿Mm? De manera que los posibles criterios negativos que llevarían a rechazar una relación así ya estarían suprimidos en el experimento. Pero aún así, la gente siente asco, lo relata el neurocientífico, siente un asco natural, un asco innato. Hay otro experimento en el que toman un vaso y las personas escupen dentro del vaso y también sienten asco. Lo que esto prueba, sin que nos vayamos para una conferencia neurobiológica, aunque sería interesante programarla más adelante, para comprender los procesos con los cuales la izquierda ha desconfigurado nuestra neurofisiología. Pero lo que muestran estos experimentos actuales y sumamente vigentes es que hay ciertas intuiciones innatas, ciertos principios innatos, ¿no? En la metafísica más prístina se diría cierta operatividad esencial de los entes. En la repugnancia, la vergüenza y el asco nos hablan de lo que los neuropsicólogos contemporáneos llaman intuición moral. De manera que la intuición moral existe. Eso ya no tiene que discutirse. Está innato. Lo han probado los científicos más prestigiosos del mundo, aunque ya lo sabían todos los padres de la iglesia. Ellos ya tenían clarísimo todo lo que la neurociencia ha venido a confirmar hoy. Todo esto, todo este preámbulo para decirles que es imposible en términos de racionalidad, negar la existencia de leyes naturales. Es una contradicción lógica. Pero a pesar de eso, los profesores de derecho lo estaban haciendo. Y eso fue lo que llamó la atención de que yo empezara a averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Me acerqué a los textos, me acerqué a los estudiantes y concluí que había una hegemonía a nivel nacional
y casi que internacional en la enseñanza del derecho, y que esta hegemonía consistía en enseñar el derecho de un modo progresista. Y ya voy a mostrar cuáles son las connotaciones y las implicaciones que esto tiene y cómo afecta el arquetipo jurídico a la transformación social. Positivismo o escuelas como el neoconstitucionalismo, el relativismo jurídico y la más peligrosa, de la que les hablaré más adelante, que es la Critical Legal Studies, se tomaron las facultades de derecho. De manera que los estudiantes se volvieron idólatras, podría decirse, de todas las teorías feministas jurídicas, del enfoque de género, de la protección jurídica al indigenismo, de la transgresión constitucional sobre texto de causas sociales, del activismo jurídico, en fin, todas manifestaciones progresistas. Paralelamente a eso, es decir, en la medida en que yo corroboraba cómo cada vez más las facultades de derecho daban este giro conceptual tan grave, revisaba que la situación política de América Latina estaba volcada enteramente hacia la izquierda. Me pregunté qué estaba pasando. Digamos que esto se debía simplemente a una coincidencia o más bien era una concertación cuidadosamente labrada, y empecé a estudiar la teoría, ¿no? Para saber qué era lo que estaban tratando de hacer, porque cuando las doctrinas envenenan, las prácticas se envilecen, ¿no? Y accidentalmente o providencialmente fui invitado, más o menos en el 2016, a una conferencia sobre el Foro de Sao Paulo. Esa conferencia la dictaba un venezolano amigo que ya falleció, que se llamaba Antonio Nicolás Briceño Brown. Y contaba sobre el Foro de Sao Paulo, que en ese momento todavía era muy desconocido, ¿no? Digamos que Peña Esclus había escrito su libro, su primer libro, pero lo conocían muy pocas personas y solían caricaturizar ese tema del Foro de Sao Paulo. Pero yo la verdad quedé deslumbrado y preocupado con el tema del foro, ¿no? Y a la salida de la conferencia me le acerqué a Antonio Nicolás y terminamos, digamos, desarrollando una relación de amistad. Y en esa relación pudimos percibir, sin lugar a dudas, que había organizaciones internacionales en financiar un giro ideológico que legitimara el progresismo, del que les hablaré más adelante. Y entonces formulé la pregunta que dio como resultado el libro de socialismo en su primera edición del 2018 y en la más reciente edición del 2022, que fue la pregunta con la que inicié esta presentación, y es: ¿cómo es posible que millones de personas y tantos políticos quieran replicar teorías marxistas que legaron la muerte y el horror y el terror a más de 100 millones de seres humanos? ¿Cómo es posible que estudiantes universitarios alcen banderas en honor a Stalin, al Che, a Marx, que la industria cinematográfica saque películas glorificando la vida de Marx? ¿Qué es lo que sucede, no? Y cuando quise responder a esa pregunta, me llevó, digamos que esa pregunta se volvió toda una agenda de investigación que resultó en ese libro, que hoy ha tenido una buena acogida y que seguramente dará pie a muchas otras investigaciones en el libro. Entonces, esta es la génesis de la investigación. Esta es la razón por la cual termino yo involucrado en este tema, porque les confieso que antes de esa investigación yo estaba enteramente dedicado a temas puramente literarios, de crítica literaria, crítica estética. Estaba entregado a hablar sobre filosofía en Colombia, sobre metafísica atomista, es decir, una cosa sin tanto asidero en la política actual. Pero, como decía Álvaro Gómez Hurtado, si no hacemos política, no la hacen. Entonces, eso me llevó a plantear desde la academia
estas reflexiones. Bien, siguiente, voy a pasarla. Bueno, antes de hablar del progresismo ideológico y del socialismo latinoamericano, empiezo siempre por acá, que esto realmente no es una idea mía, sino que recoge el itinerario de grandes pensadores que lo hicieron mucho mejor que yo, y yo simplemente soy un transmisor de sus ideas. En este momento, y eso es algo que no han entendido los políticos, y hasta que no lo entiendan del todo y no lo interioricen, no van a poder combatir, es que, por decirlo de alguna manera, de la manera más precisa, el campo de batalla decisivo, y esto quisiera que les quedara de recuerdo de esta conferencia, el campo de batalla decisivo actualmente no es ni la política ni la economía, es la cultura y la educación. Digamos que la causa de toda posible solución de los grandes problemas de nuestro tiempo aparece en la cultura y en la educación. Esto lo entendió la izquierda desde hace mucho y la derecha desafortunadamente no. En los 90, Alejandro Llanos y Fuentes, ex rector de la Universidad de Navarra, filósofo destacadísimo, al que también hicieron la terapia de la invisibilización, lo típico de la izquierda, entre toda su obra amplísima escribió un librito especial que se llama La Nueva Sensibilidad. Y en ese entonces, él fue un profeta porque anticipó lo que terminó sucediendo. Él hacía una suerte de llamado a a la derecha política, eh, porque decía que la nueva sensibilidad consistía en que la juventud tenía que interesarse en la participación política, ¿sí? Pero que la derecha estaba descuidando a esa juventud y estaba muy dedicada a la tecnocracia, ¿sí? Únicamente al discurso empresarial y a la política tradicional de los votos. Pero la izquierda, en cambio, llenó a la juventud a través de la educación y la cultura de una serie de causas: ecologismo, educación de género, lenguaje inclusivo, decolonialismo, aversión a la fuerza pública. Bueno, todo eso fue un trabajo de hormiga que la izquierda labró sin afanes, conquistando los planteles educativos y las industrias culturales. Y el llamado que hacía Alejandro Llano era, bueno, démosle también causas a la derecha: emprendimiento, empleabilidad, adaptación, prudencia, seguridad. ¿Sí? Pero desafortunadamente esa buena disposición no la aprovechó la derecha por enfocarse únicamente en la lucha por el poder, y la izquierda sí la colonizó. Digamos, la colonizó, y lo que estamos padeciendo hoy en el mundo, no solo en Colombia, son justamente las consecuencias electorales de una juventud progresista que fue colonizada sin que se percatara de eso por una serie de causas, ¿no?, que la izquierda hábilmente les ha presentado como causas llenas de altruismo. Entonces, los jóvenes sienten que al perseguir esas causas, su vida adquiere un sentido, ¿no? El sentido que a los católicos nos lo da Dios, pero que todas estas nuevas generaciones, al no tenerlo, tienen que fabricarse un sentido nuevo, ¿no? Esto es algo que explica también magistralmente Federico Jiménez Los Santos cuando habla de las juventudes comunistas en España, ¿no? Y dice cómo todas estas juventudes que habían perdido el norte cristiano estaban vaciadas de sentido, y entonces la izquierda llegaba a llenarles ese vacío con esa serie de causas revolucionarias. Y así el progreidiota, como diría Agustín Laje, siente que al defender todas esas progrecausas es un superhombre, ¿no? Es un superhombre. Y en realidad está convencido de eso. Ojo, aquí tenemos nosotros que ser muy conscientes
que la mayoría de esos votantes progresistas están realmente convencidos de que tienen cierta superioridad moral porque se solidarizan con las causas de inequidad social y demás. Por lo general no profundiza el progreidiota, no profundiza, es colonizado fácilmente y es, como diría Juan Manuel de Prada, esa masa cretinizada, ¿no? Es una masa cretinizada, educada en Netflix, en la lectura del periódico, en los medios de comunicación y cuando mucho, en los mejores casos, por alguna educación universitaria sumamente manoseada que les presenta la filosofía desde el siglo XVIII. Es decir, los progresistas más educados son kantianos y ahí empieza todo el derrumbe. Pero ninguno conoce lo que pasó antes de Kant, es decir, nadie leyó a Santo Tomás, ni a los clásicos, ni nada de esas cosas. Entonces, para ellos, toda la doctrina empieza en Kant. Como decía Goethe, usted no lo sabe, le decía a Schiller, que eran amigos, ¿no? Le decía, usted no lo sabe, pero aunque usted todavía no haya leído a Kant, muy seguramente su vida ya está influenciada por Kant. Ese fue el enorme poder que tuvo Kant, ¿no? Que sobre eso también podríamos hacer una charla posterior, porque en Kant hay una ruptura conceptual sumamente grave que nos ha llevado al olvido de todo el realismo filosófico de la virtud. Pero bueno, eso sería tema para otra conferencia. Entonces, volviendo al tema de hoy, les decía que estos muchachos vaciados de sentido, eh, expuestos en toda su vulnerabilidad a los medios de educación de masas, pues cambiaron en sus tendencias, es decir, en la forma en que sienten y viven, cambiaron en sus ideas, o sea, en la forma en que piensan, y pues naturalmente cambiaron las instituciones y las leyes. Pero ¿cómo cambiaron? Digamos, vamos a pensarlo un poco, no hace 60 años, cuando se sugiere esto, sino en el hoy. Algunas cositas. ¿Cómo han logrado cambiar la forma en que pensamos y en que sentimos? Bueno, lo principal es anotar que varios neuropsicólogos del MIT descubrieron hace poco menos de 30 años el conectoma, digamos que todas las formas en que el cerebro se relaciona en sus redes sinápticas y demás. Y concluyeron una idea que ya está muy popularizada y es que el cerebro es plástico. Es decir, el cerebro no tiene un predeterminismo, sino que el cerebro puede modificarse y puede tener una neuroplasticidad positiva o puede tener una neuroplasticidad negativa, según la exposición cultural. No sucede lo mismo con un cerebro que está expuesto 8 horas a música clásica y a jazz y a blues que un cerebro que está expuesto 8 horas a música metálica y a reggaetón. Si se hace una técnica de neuroimagen en tiempo real, van a ver las diferencias que ocurren en el cerebro entre uno y otro cerebro. No ocurre lo mismo en un cerebro que lea Shakespeare y a Cervantes que en un cerebro que lea Marx, porque cada lectura tiene un poder enorme en la cognición, ¿sí? Porque cada lectura nos refleja ciertas emociones. Hay emociones nobles, ¿no? Hay emociones horribles. Entonces el cerebro va, por decirlo de alguna manera, o purificándose o intoxicándose según sea expuesto, digamos, a la belleza o al mal, o en términos más simples y algo vulgares, según sea expuesto a la pureza o a la mierda, ¿eh? Para decirlo llanamente, tranquilamente. De manera que la juventud de hoy, la que vota por la izquierda, pensemos cuáles son sus maestros. Tienen a las tecnociencias, es decir, tienen un abanico, un portafolio de medicinas del deseo que les ofrecen desde el colegio poder tomar inhibidores hormonales,
a las mujeres para que no se les desarrollen los senos, o a los hombres que quieren ser mujeres para que no les salga vello, pues vello facial ni vello púbico. Les ofrecen la posibilidad de cambiarse la voz, pero además de todo este portafolio de la medicina del deseo, así lo llaman, también están expuestos a todas las series y videojuegos y redes sociales que ya se ha demostrado desarrollan conductas agresivas. Eso está suficientemente documentado en más de un centenar de artículos de investigación de las mejores universidades del mundo. Y además están condicionados, sin saberlo, por las sustancias psicoactivas que ya regalan, por lo menos en Colombia sabemos que ya las regalan en las esquinas de los colegios, vuelven a la gente adicta y luego esa gente se vuelve expendedor de drogas. Y pues ahora, con las intenciones de la Corte Constitucional y del pacto histórico de que se legalice el consumo recreativo y la cocaína y demás, básicamente lo que vamos a tener son cerebros atrofiados eh, bioquímicamente. Si a eso le sumamos además la pornografía infantil, pues el resultado es simple, es una revolución en todas las tendencias y por ende en las ideas, porque la neurociencia demuestra que no hay una decisión definitiva entre lo que pensamos y lo que sentimos, sino que ambas cosas hacen parte de un mismo proceso cognitivo. Martha Nussbaum llama a los sentimientos paisajes, perdón, a los pensamientos los llama paisajes de la emoción, es decir, en cada pensamiento hay impregnado un sentimiento. Si los sentimientos que tengo son el odio, el resentimiento, la venganza, la envidia, es decir, todo lo que la izquierda inocula, pues los pensamientos van a ser así. Y si toda una población siente de manera deforme y piensa de manera deforme, pues construirá instituciones y leyes deformes, ¿no? Esto es un proceso de aculturización a través de la fealdad, ¿no? De la fealdad moral y de la fealdad estética, porque los procesos éticos se deforman a través de los instrumentos estéticos. Entonces, toda la población hoy votante es una población que han revolucionado en sus tendencias y que han revolucionado en sus ideas. Y todas las instituciones, o por lo menos gran parte de ellas, pues están integradas de personas. Y esas personas ya han sido revolucionadas en sus tendencias y en sus ideas. Por eso, siempre que tengo la oportunidad de sentarme con algún político, le digo, de nada sirve que usted salga a hacer política electoral, porque mientras usted riega un discurso en las provincias o en las capitales, hay 80 universidades y colegios diciendo lo contrario, a cientos de alumnos. Ustedes no pueden batallar con eso. La única manera de que ustedes batallen contra eso de manera efectiva es que construyan los mismos centros de pensamiento e irradien a las juventudes a través de la formación. Y esto lo entendió la izquierda, pero lo entendió de manera clarísima. Por eso se tomó las universidades, se tomó los colegios, se tomó las industrias culturales y se tomó la prensa y se tomó las editoriales. Es decir, todo, es que lo tienen todo. Ustedes pueden hacer un estudio y mirar, por ejemplo, las editoriales más grandes del mundo, quiénes son sus dueños, ¿no? Planeta, por ejemplo, que Planeta ya compró el 80% de editorial, o la prensa, o los canales de noticias, ¿no? O las universidades, quiénes son sus consejos directivos, cuáles son sus currículos, o cuántos colegios en Colombia quedan católicos, por ejemplo. Pues católicos reales. Entonces, la batalla está en la educación y la cultura, porque es la educación y la cultura la que revoluciona las tendencias y las ideas. Por supuesto que el derecho también, pero eso lo voy a mostrar más adelante. Al final, toda esta revolución lleva a lo que Gutner Anders dice es la dessituación del ser. O sea, Heidegger también lo decía, ¿no? Es un ser desituado, deshabitado, desarticulado, porque
como lo han revolucionado tanto, este ser ya no sabe dónde está. Le han quitado todas sus gramáticas morales, le han quitado todas sus tradiciones y todas sus herencias, y lo han dejado, lo han arrojado, digámoslo así, como dice Heidegger, a un universo en el que Netflix plantea las nuevas deidades. Entonces el dios árbol, el dios hongo, la diosa droga, ¿sí? Esos son los nuevos directores morales de los electores. Bien, progresismo ideológico. Miren, aquí hay que hacer una distinción fundamental, que esto lo aclaro en el capítulo que escribo en el libro. El socialismo latinoamericano es la praxis sociopolítica del progresismo ideológico. Dicho de otra manera, el progresismo ideológico es la doctrina que informa al socialismo latinoamericano. ¿Mm? Bien, aquí leo. Aunque la definición nominal, es decir, la definición por el nombre de progresismo la consigna la Real Academia de la Lengua Española, la definición es problemática y lo es por su connotación plurisignificativa y polisémica. De ahí que la literatura científica, diccionarios, libros de textos, artículos, no tengan un desarrollo concluyente del concepto progresismo. ¿Por qué? Porque el concepto progresismo está inacabado. Todos los días, nuevas ideologías perversas se suman al progresismo. ¿Mm? Porque además el progresismo es una mixtura conceptual, eso es una colcha de retazos, difícil de rastrear, porque lo que tiene son gajos de muchas filosofías, ¿no? Es un reciclaje conceptual que no se casa con ninguna, sino que toma lo que le sirve de cada una para hacer además un discurso oportunista, ¿no? Un discurso acomodaticio que pueda acoplarse a cualquier nueva figura política, ¿no? Y además tiene interpretaciones diferentes según la disciplina que se estudie. En sociología, progresismo no significa lo mismo que en biología y no significa lo mismo que en derecho y así. Yo ofrezco una definición, en esto digamos soy osado, soy atrevido y está en el libro, y es una doctrina pseudofilosófica y pseudocientífica de influencias materialistas, nihilistas, positivistas, pragmáticas y emotivistas, que busca descristianizar a la sociedad para resignificar su orden ético, estético, jurídico, político, cultural y social, con miras a refundar los valores radicales del ser humano y girarlo hacia lo mundano, lo liberal, lo anticristiano, lo anticlerical y lo antimetafísico. Y digo que es pseudofilosofía y pseudociencia porque no desarrolla un verdadero sistema filosófico, digamos. No podría entrar dentro de las doctrinas relevantes de la filosofía, sino de la falsa filosofía, es decir, de la retórica, de la sofística, pero tampoco es ciencia, porque cuando uno entra a confrontar el discurso progresista, por lo menos en sus presupuestos de la ideología de género, por poner un solo ejemplo, no tiene cómo batallar contra la biología. Es decir, eso se derrumba fácilmente. Pero lo mismo con el lenguaje inclusivo. No tiene cómo batallar contra la ciencia, contra la gramática. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué consecuencias trae lo anterior? El progresismo ideológico es una doctrina que hace filosofía, pseudofilosofía y pseudociencia. Es decir, se sigue pues que el progresismo ni es filosofía ni es ciencia. Es ideología. Y aquí hay que hacer una distinción. Ustedes saben que la filosofía es el amor a la sabiduría y tiene como propósito encontrar la verdad. La ideología es lo opuesto. La ideología es una forma de imponer un sistema de creencias, sin importar si son verdaderas o falsas, convenientes o inconvenientes. No puede hablarse de filosofía y de ideología como sinónimos, sino más bien como antónimos. Y el progresismo es ideología, no es filosofía. La otra consecuencia es que el progresismo doctrinalmente es una argamasa, es un reciclaje
de diferentes corrientes del pensamiento, que ya les voy a mostrar cuáles, y la más grave es que ataca la filosofía cristiana. Y la ataca en todas sus expresiones, la ataca en sus expresiones jurídicas, políticas, éticas, estéticas, nociológicas, históricas, religiosas, antropológicas, bioéticas y biojurídicas. No lo explico todo porque no acabaríamos nunca explicando esa consecuencia, pero sí digamos que las facultades del derecho se van contra el derecho natural, las facultades de filosofía se casan con los modelos marxistas y estructuralistas. En ética se enseña una ética antropocéntrica, no teocéntrica. En la estética ya no se habla de la armonía y de la estética clásica y medieval, sino que se habla de la escuela del feísmo y de la deformación y se exalta la belleza pornográfica. ¿Sí? En la nociología ya no se habla de la posibilidad de la verdad moral, ontológica, ética, sino que se habla es del relativismo y del perspectivismo, ¿no? La metafísica ni hablar, casi que hemos pasado de hablar de la concepción del ser a una metafísica esotérica del tarot, y así con cada disciplina, ¿no? Con la bioética y el bioderecho es mucho más escandaloso, pero eso lo dejamos para una próxima oportunidad. Bueno, ¿cuáles son esas ideologías o filosofías o doctrinas o discursos o narrativas que vertebran al progresismo? Son las que ustedes ven aquí. Es el socialismo utópico, el anarquismo moderno, el materialismo antropológico de Feuerbach, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, Marx, Hegel, el comunismo, el humanismo ateo de todos los franceses, neomarxismo, el estructuralismo y el postestructuralismo que nace de la escuela de Frankfurt, el culturalismo, que es aterrador, que básicamente dice que nosotros no tenemos ninguna identidad biológica, sino que todo es un tema cultural, el feminismo radical, el posmodernismo, pero también el mecanicismo, el positivismo, el nihilismo, pragmatismo, cientificismo, filosofía latinoamericana, que es la teología de la liberación, el indigenismo, el decolonialismo y la hispanofobia. Es decir, cada uno de estos renglones nos daría para un seminario de 6 meses. Y el progresismo los recoge todos y los empieza a acomodar y a diversificar en todo, ¿no? Entonces, en la jurisprudencia hay de eso, en las aulas de clase hay de eso, en los programas de televisión hay de eso, y así sucesivamente en cada uno de los estamentos e instituciones de la sociedad. Y por eso ustedes pueden ver a mandatarios que dicen somos una sociedad progresista. Los jóvenes no se detienen, digamos, a preguntarse a qué se refieren con sociedad progresista, pero ustedes ya saben qué es eso del progresismo, ¿no? Y es toda esta colcha de retazo que recoge toda esta basura conceptual que además, y eso es lo más interesante, eh, todo esto ha sido refutado, digamos, en la propia filosofía. No son teorías que hayan sobrevivido a la crítica. Aquí quiero detenerme un minuto en Karl Popper. Karl Popper y toda la escuela que le sigue enseña que la forma en que se hace ciencia es a través del principio de falsación, ¿no? Del principio de refutabilidad, que consiste en que se presenta una teoría y esa teoría se somete a la crítica y solamente si sobrevive a la crítica, esa teoría puede quedar en firme. Pero si esa teoría no sobrevive a la falsación, entonces se tiene que reevaluar. Absolutamente todas las teorías que están consignadas en esta diapositiva no han sobrevivido a la falsación. Han sido desmitificadas y desautorizadas argumentativamente por la propia filosofía y la ciencia. Pero eso no lo saben los jóvenes. Es más, no lo saben ni los profesores que pretenden enseñarles eso. Entonces, en realidad, les están enseñando teorías desuetas, teorías anticientíficas. Fíjense ustedes que a pesar de que
presentan el tema como si fuera científico y de última generación. En realidad, lo que les están presentando son teorías que no han sobrevivido a la crítica. Bien. También se nutre ya en el tema jurídico, en el tema jurídico explícitamente del historicismo jurídico, el positivismo, el relativismo y la crítica legal studies, que yo les hablé de esto al principio de la conferencia, de cómo todas las facultades de derecho se han inclinado hacia esto. La crítica legal studies es la más peligrosa porque básicamente afirma que no existe algo así como justicia, ni principios, ni la posibilidad de ponderar derechos, sino que en realidad a lo que se debe dedicar el derecho es a crear nuevos derechos según los movimientos de transformación social. Entonces, no sería raro ver una constitución feminista muy pronto, ¿no? Así opera la Critical Legal Studies, que por supuesto está muy apoyada por Berkeley y por todas estas universidades activistas en los Estados Unidos. Bueno, ahora bien, esos son los amigos del progresismo. Pero ahora vamos a ver cuáles son los enemigos ideológicos del progresismo o conceptuales. Toda la filosofía de inspiración cristiana, por supuesto, la patrística, la escolástica, el derecho natural, el conservadurismo político, filosófico y cultural, el personalismo. La sola noción de persona es algo que les molesta a los profesores hoy en día. Ellos no hablan de persona, ellos hablan de sujeto, que es un término de Foucault, ¿no? O de individuo. La doctrina social de la iglesia, pues ni hablar, el neotomismo y el neoconservadurismo. Es decir, todas estas líneas conceptuales están vetadas en la academia actual. Son muy pocos círculos los que trabajan estos temas en serio, pero la desgracia es que los políticos de derecha no se han tomado el trabajo de articularse con estas líneas que se están desarrollando. Es decir, hay propuestas sociopolíticas muy interesantes para la derecha que podrían combatir toda la basura conceptual de la izquierda, pero desafortunadamente, no ha habido un diálogo entre la academia y la política. Sí existe en la izquierda, pero no en la derecha. Bueno, el progresismo además tiene unas técnicas, ¿no? Es decir, ya dijimos que ha revolucionado la forma de sentir, de pensar y de institucionalizar y legislar, pero ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, pues manipula los valores, es como Nietzsche hablaba de la transmutación de los valores, manipula la ética, es decir, invierte, llamaremos a las cosas malas buenas y a las buenas malas, básicamente. Cambia el lenguaje. Orwell, que estuvo en el bolchevismo y lo padeció, él escribe esta distopía que se llama 1984 y él cuenta cómo al cambiar el lenguaje se cambia la realidad. Y eso están haciendo con el lenguaje inclusivo, con el lenguaje neutro, con el todes, el leyes, ¿sí? Todo este tipo de cosas. Ya hay algunos países que incluso pueden llevar a la cárcel a alguien que no habla con lenguaje inclusivo. Hay algunos proyectos y propuestas que pretenden que se reescriba toda la literatura y toda la Biblia en lenguaje inclusivo. No, esto es un tema verdaderamente atroz. La manipulación del derecho, pues ni hablar. Eso lo vivimos día a día con la jurisprudencia progresista, el aborto en más de 16 semanas, la eutanasia, la eugenesia, el porte de sustancias psicoactivas en lugares públicos, el consumo de drogas recreativas, de pornografía, de cambio de sexo en menores. Es decir, la manipulación del derecho es total y por supuesto, pues la manipulación de la educación y la manipulación de la política. La educación ya no tiene como propósito encontrar la verdad ni conservar la tradición, sino que desde el Plan Bolonia se ha convertido en otra cosa que también podríamos dedicarle una conferencia entera. Pero sobre la manipulación del derecho hay que centrar mucho la atención porque si se modifican las leyes, necesariamente se empiezan a modificar las costumbres.
y al modificarse las costumbres se empiezan a naturalizar antivalores. El derecho es una guía para el bien o una guía para el mal. El derecho nos puede conducir al civismo o a la barbarie, según la sociedad que queramos tener. Y el derecho está conduciéndonos a eso. En Colombia recientemente se está hablando de suprimir delitos del Código Penal, como el incesto, por ejemplo. O sea, ya no solo queremos permitir el aborto, sino que queremos permitir que las mamás se acuesten con los hijos. Cuando esto se suprima penalmente, empieza a naturalizarse axiológicamente, ¿no? Esto es gravísimo, gravísimo. La primera, no sé si entendí mal, pero una propuesta tuya es acabar la religión, acabar todo eso con el fin de prácticamente de resetear todo y volver a decir esto es lo que está bien hecho. O sea, no te entendí bien esa parte. Y la otra parte es referente al tema que tú decías que como los de derecha estamos fallando en el tema de como la estrategia sociopolítica que tenemos, cómo podríamos trabajar en ella, o sea, cómo podríamos aprender lo que la izquierda sí está haciendo muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias, Camilo. Yo lo que digo es que la izquierda ha destruido los cimientos de la cristiandad, ha sustituido la filosofía cristiana por una suerte de sectas y de murallas teóricas que les ha dado a la juventud nuevos dioses. El dios de la droga, el dios del dinero, el dios del tarot, el dios de la prostitución, y lo ha logrado atacando a la filosofía católica y a todas sus expresiones. Es decir, le ha quitado el hombre a Dios. Y al quitárselo, pues lo ha dejado en blanco y lo ha llenado de basura. Lo ha llenado de basura. Por supuesto, eso no alcancé a decirlo hoy. Hay otro libro que pudo ser posible gracias al doctor Álvaro Gallón, que se llama Persecución a los cristianos. Es hora de reaccionar al genocidio, en el que justamente se muestra cómo Colombia está entre los 50 países más perseguidos del mundo en el sentido cristiano. Es decir, es uno de los países en el que más persiguen a quienes somos cristianos. Entonces, lo que digo es, la izquierda quitó a Dios del camino, al Dios católico, y lo llenó de falsos dioses. Por la primera acción, que debería ser todo político, es apostar a un plan de formación católico. Dejar de ser católicos vergonzantes y desarrollar lo que sabíamos antes, ¿no? Que es básicamente la catolicidad y la cristiandad, y llevarla a la praxis cotidiana y a la praxis política. Y no me acuerdo cuál fue la segunda pregunta. ¿Me la puede repetir, Camilo? Qué pena. La segunda es, no sé si entendí bien, pero era como, bueno, la izquierda sabe hacer muy bien la parte sociopolítica. Entonces lo que estamos fallando nosotros, como la inclusión de las universidades y todo, tú estás diciendo que había una forma que nosotros deberíamos como tal de aprender, una sociopolítica, algo así, no te entendí muy bien esa parte. Sí. Sí, no, básicamente es lo mismo que contesté en la anterior, y es la derecha ha apostado a hacer política electoral a la manera tradicional. ¿Cuál es la manera tradicional? Van a los municipios y a las capitales, venden un discurso y esperan que la gente vote. Pero lo que la derecha no entiende es que no le va a cambiar el disco duro a jóvenes que están reseteándolos todos los días en el colegio y en la universidad. Entonces, la acción que debemos tomar de manera urgente es que los políticos activos se sienten con los académicos activos de derecha y lleven un plan de formación que tenga el mismo impacto que la izquierda, que se creen centros de pensamiento, que se articulen programas de formación que puedan impactar a muchas comunidades, a comunidades escolares, a comunidades universitarias, a comunidades del campo que no tienen acceso a la educación. Hay que llegarles con el discurso
porque si nosotros no lo hacemos, pues les van a seguir llegando con el discurso de pro drogas, de pro aborto, de pro incesto, de pro indigenismo, ¿sí? Ellos están haciendo la tareita y la están haciendo todos los días. Les pongo un ejemplo. Los extranjeros estudiosos que quieren conocer, digamos, la historia de la violencia en Colombia, acuden a los textos de el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo conozco muy bien este centro porque en alguna ocasión me iban a poner de director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y la tarea que tenía yo era contar la otra historia, ¿no? La historia de la que no se ha contado, la de todos los militares asesinados, la de todas las esposas viudas de los militares, la de todos los policías asesinados. Bueno, pero bueno, finalmente no fui director, pero sí tuve que, bueno, menos mal no fui, porque ya me habrían asesinado, pero sí leí los 48 textos que en ese entonces había publicado el Centro Nacional de Memoria Histórica. Y los 48 textos, bueno, puede que me equivoque en 2 o 3, solo hablaban de la violencia paramilitar y muy poco de las FARC, y lo poco que hablaban de las FARC lo lavaban con la causa social. Entonces, fíjense, al tener memoria histórica, tienen los colegios, tienen las universidades, tienen las emisoras, tienen los centros de investigación, ¿sí? Tienen memoria histórica. Pues claro, cualquier extranjero que vea Colombia piensa que aquí no ocurre lo que ocurre, ¿no? Entonces, lo triste, digamos, es que la mayoría de personas en Colombia seguimos siendo de derecha. El asunto es que no nos articulamos para poder llevar esa forma de pensar a todas las nuevas generaciones que son las que están saliendo a votar. En resumen, muy práctico, los políticos que vayan a lanzarse tienen que sentarse con la academia y tienen que buscar que la financiación que les da la empresa privada no sea solo para ir a repartir lechona y a viajar al municipio, sino para que lleguen a miles de jóvenes con planes de formación católica, que fomente la propiedad privada, que fomente la empresa, que fomente la familia, todas estas cosas. Pero ahora es que caigo en cuenta que eso lo aplica Petro todos los días, la manipulación del lenguaje. ¿Recuerdan cuando él dijo que la forma, bueno, bueno, sería muy bueno acabar con el crimen, con todos los ladrones, si les cambiamos solamente el nombre? Cierto, eso es manipulación del lenguaje, porque si ya no existe crimen, entonces no habrán criminales. Tal cual, tal cual. Así es, mira, así es. Él lo aplica todos los días, y todos los políticos de izquierda lo aplican todos los días. Es que Nietzsche tenía una frase. Nietzsche decía, yo no podré matar a Dios mientras exista la gramática. Y él decía eso porque el lenguaje nombra la verdad, adecua, es lo que se llama la verdad, la adecuación del intelecto con la realidad. El puente que articula es el lenguaje. Pero si usted deforma el lenguaje, usted hace que sea imposible nombrar la verdad. Y lo deforma para nombrar antivalores, ¿no? Cosas que antes no existían. Abominación. Exactamente. Y eso lo hace Petro y eso le parece maravilloso a los jóvenes. Pero sí, es así, es así. Me causó mucha impresión ver hoy a Tucker Carlson, es un periodista de Fox News. Vi un pequeño video hoy donde entrevista a un chico, creo que todavía está en high school, que lo pusieron preso porque no hablaba en el lenguaje inclusivo. También usted lo mencionó. En Canadá. Así es. Canadá es ejemplo de progresismo. Está podrido. Está podrido, claro. La gente siempre habla de estos países como si fueran ejemplo,
pero la realidad es que cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, de suicidios, de depresión, de disforia de género, de trastornos de la personalidad, estos países llevan la delantera. Claro. Jordan Peterson, que es un gran activista de la derecha, libró una batalla en Ottawa, en Canadá, muy fuerte hace unos años, justamente por eso, porque en Canadá querían aprobar una ley que encarcelara a cualquier persona que no hablara en lenguaje inclusivo. Y Jordan Peterson dio la batalla, casi lo matan por eso, mostrando que el Estado no puede coercionar la libertad de expresión. Hasta allá no puede llegar. Eso era lo que hacían los soviéticos. Entonces, en el momento en que se encarcele a la gente por la forma en que habla, pues sin lugar a dudas podremos estar en una dictadura. Hay algunos países que ya están llegando muy lejos, ¿no? Como por ejemplo Francia. Francia prohibió la palabra señorita, mademoiselle, porque no existe el equivalente en masculino. Y Suecia tramitó una ley en la que obliga a que los hombres orinen sentados para que no haya diferencia en la forma de orinar del género. No, son cosas, son cosas esquizofrénicas, pero sí es lo que pasa, ¿no? Entonces, esos antivalores, y con lo que yo escuchaba ahorita a nuestro conferencista tan sabiamente, yo pienso que se puede hacer efectivamente el discurso que se devuelva la fraseología de esa mentira que ellos plantean y la convierten en verdad, porque tenemos también todos los argumentos posibles para llevarlos a un estrado público, en una intervención pública, política, si es así, porque es donde más fácil podríamos capturar la oportunidad de hacer la intervención para instruir, pero hacerlo con sabiduría. La gente está ansiosa por la instrucción. La dignidad es uno de los elementos preponderantes de la sociedad, y caminar duramente a rescatar las familias para volver a rescatar los valores perdidos. Muchas gracias. Sí, así es. Yo simplemente me adscribo a lo que dice, estoy completamente de acuerdo. Y solo hago dos anotaciones. Una es que hablaba usted al principio que hemos involucionado, es cierto. Por primera vez en la historia de la humanidad, el área del cerebro prefrontal, digamos que es a mayor área prefrontal y cuerpo calloso, mayor evolución de inteligencia, y a mayor amígdala, menor inteligencia. Por primera vez en la historia se está disminuyendo el área prefrontal, es decir, estamos dejando de ser inteligentes a nivel cognitivo. Es sumamente grave. Exactamente. Nos están idiotizando. Y lo segundo, de poder llevar este discurso a la política, yo estoy de acuerdo en que hay que hacerlo, pero le confieso que yo no lo he logrado. Es decir, yo he tratado, me he sentado con los políticos, les he hablado sobre la importancia de llevar estos programas de formación, pero no, ellos como que no terminan de convencerse del asunto y terminan siempre rodeándose de los mismos y bueno, y replicando la misma política. Ahorita ya hemos tenido algunos acercamientos, pero de ahí a que se decidan y digan, bueno, yo voy a destinar de mi empresa privada lo mismo que destino a viajar a los municipios, lo voy a destinar para impactar con estos planes de formación a 5,000 jóvenes por semestre, de manera que en 3 años yo tenga más de 10 millones. Yo no lo he logrado. Supongo que he escuchado al doctor Alexis López Tapia cuando nos menciona que la izquierda tiene toda una vanguardia ideológica y usted lo demostró en su exposición. Pero me llama la atención cuando nos dice que la parte filosófica está por encima de la ideología. Yo lo entendí así, la ideología surge de la filosofía. Por tanto, lo que deberíamos crear sería una vanguardia filosófica de la derecha,
Es la primera pregunta, ¿y cómo hacerla? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a mí me gusta mucho recordar a Chesterton. Él hablaba de la democracia de los muertos. Y básicamente la democracia de los muertos lo que dice es, no hay nada que inventar. Todo ha sido, digamos, lo mejor ya se ha dicho. Nosotros contamos con el enorme acervo de toda la filosofía cristiana y de toda la doctrina social de la Iglesia. Y esto se ha plasmado en la mejor estética, en la mejor ética, en la mejor educación, de suerte que no habría, yo diría, no hay que crear una filosofía de vanguardia. Lo que debemos hacer es simplemente recordar lo mejor de lo que ya existe y articularlo en unos programáticos muy puntuales, digamos, llevarlo al tema económico, llevarlo al tema cultural, al tema educativo, político, de defensa, y con eso tenemos, digamos, y recogeremos, sí, al final no es una ideología, recogeremos es una filosofía, que es la filosofía cristiana, ¿no? Solo Bien. que cuando uno habla de eso, la gente cree que uno está por allá hablando como si fuera un monje medieval, pero resulta que no, resulta que pues que justamente toda la doctrina social de la iglesia y los desarrollos pues que existen en materia jurídica y demás son sumamente amplios, están a la puerta de la esquina, es simplemente integrarlos en un buen plan. Yo, especialmente en la derecha, digamos en la oposición en Colombia, que hay algunas figuras que están saliendo, a todas les he dicho por separado, mire, por favor, préstenle atención al programático para que vertebren de buenos contenidos sus programas y articulémonos en la formación, ¿no? Pero sí, sí, a la pregunta concreta es simplemente recordar, recoger lo mejor de la tradición cristiana e integrarlo a programáticos puntuales. Gracias, doctor. Recoger la filosofía del amor. Segunda pregunta, ¿el gran propósito del progresismo es la toma del poder planetario y la reducción de la humanidad? Bueno, eso sí no lo sé. Yo no sé qué piensen al final esos perversos. Yo solo puedo hacer conjeturas, ¿no? Deducciones, tal vez hipótesis, pero bueno, ahí hay que hacer una distinción, ¿no? Está la masa progresista cretinizada, o sea, la masa víctima, y están los ideólogos, ¿no? Los que sí saben qué es lo que quieren. Entonces, yo diría que los pobres progreidiotas, como dice Agustín Laje en su último libro, La generación idiota, ellos no quieren nada al final, ellos simplemente persiguen causas, como les decía, que las persiguen sin mayor reflexión, ¿no? Ahora bien, los ideólogos progresistas, que pueden ser líderes políticos como los que tenemos actualmente, o sociópatas empresariales como George Soros, ¿no? Ellos sí tienen un propósito, por supuesto, y ese propósito está tanto en lo banal, es decir, tanto en lo mundano como en lo espiritual, en lo supraterrenal, en lo preternatural, ¿no? Es algo que uno no suele hablar con la gente porque lo tildan de loco, pero por supuesto que hay una guerra espiritual. Yo diría que en lo mundano ellos simplemente quieren tener el control total de la economía, porque pues son unos dementes a los que les fascina el dinero y el poder. Eh, pero en lo espiritual, tienen unos propósitos muy concretos, y eso se puede ver en la cantidad de ONGs que financian para destruir las iglesias católicas, para llegar a los jóvenes y meterlos en prácticas esotéricas a través de electivas universitarias como el yoga y el budismo, que presentan, digamos, de manera inofensiva, pero que al final terminan conduciéndolos al extravío espiritual. Eh, si me lo pregunta a mí, no podría afirmarlo, pero yo creo que es una destrucción del Dios cristiano. Al final,
ellos sí quieren arrancar a Dios del corazón del hombre, generarle una crisis al hombre occidental. Omar Bula, por ejemplo, gran amigo, él diría que lo que quieren es de terminar con el europeo occidental y, digamos, refundar el mundo con el prototipo del hombre asiático. Es una teoría interesante geopolítica de Omar y él dice que lo que quieren, y por eso la migración masiva se está implementando y por eso hoy hay más asiáticos y árabes en Italia que italianos, por ejemplo, para volver, digamos, estos países hacia ese lugar. Pero sí, serían conjeturas. De hecho, aquí aprovecho a hacer una cuña para que ustedes puedan profundizar todos estos temas. Yo tengo un canal digital en el que hablo con Agustín Laje, con Omar Bula, y seguiré hablando con invitados internacionales que lo pueden encontrar y se pueden afiliar a ese canal tanto en Instagram como en YouTube. Se llama Agenda Azul. Agenda Azul. Lo encuentran tanto en Instagram como en YouTube. Se pueden suscribir y les va a llegar contenido diario. Contenido diario con todas estas cosas. Perfecto, doctor, gracias. Y la última, usted destacó muy bien la dificultad que hay para que los políticos actuales en el poder escuchen, o los que están tras de él. Definitivamente lo que tenemos que hacer es, entendí bien, cambiar a los políticos, es decir, buscar nuestros líderes cristianos centrados en principios y valores, argumentados en toda la filosofía del amor de Dios y lanzarlos a la política. Caramba, es una pregunta muy difícil. Lo ideal sí sería que nacieran nuevos líderes, sí. Pero creo que tenemos algunos buenos que pueden funcionar, por lo menos en Colombia, y creo que tenemos es que sentarnos a conversar con ellos y concientizarlos de lo que se necesita. Hay que hacer un trabajo de alfabetización. Y ellos tienen que practicar un poco de humildad. Y yo creo que hay figuras a las que podemos llegar porque, claro, lo ideal sería que salieran nuevos líderes, pero para que salgan nuevos líderes tenemos que hacer todo el trabajo del que venía hablando y es educarlos en esos valores. Y eso nos va a llevar tiempo, llegar a ellos. Pero como tenemos que actuar de manera inmediata, inminente, mi sugerencia sería hacer un acercamiento con los líderes actuales y asegurarnos de que esos líderes representen realmente los principios cristianos y no se volteen o no los hagan de manera soterrada, como ya nos ha pasado con varios, ¿no? Eso sería lo que yo sugeriría. Entonces, ascienden al poder es de esa manera, controlando los procesos electorales. Los escrutinios, sabemos todos que el que escruta elige. Y eso fue lo que sucedió en Colombia y muchos de nosotros advertimos que ese fenómeno se estaba presentando y denunciamos esos personajes, por ejemplo, que le arrebatan a la sociedad el derecho a elegir a sus gobernantes. El derecho al voto es un derecho sagrado. Entonces, hay que penalizar a esos individuos que deforman, destruyen la democracia liberal. Y otra observación que le tenía al doctor Noguera es que, pues, hay una masa enorme de personas todavía que creen en la democracia liberal. No son ni de izquierda ni de derecha, sino simplemente demócratas. ¿Cuál sería su opinión, doctor Camilo, al respecto? Muchas gracias, José. Bueno, es verdad, por supuesto que la registraduría se la tomaron. José Manuel fue una de las personas que llevó este estudio, por lo menos en Colombia, y lo planteó y no fue escuchado. Yo también pude decirlo en algunas reuniones privadas y tampoco fui escuchado. Pero la verdad es que independientemente de eso, si el trabajo estuviera hecho en formación a miles de jóvenes,
la indignación social sería tan fuerte que la registraduría se tumbaría. Eso es así. Y eso es lo que pasa al revés, ¿no? Petro sí tenía la fuerza, sí perdía, para tumbar cualquier resultado electoral, porque tienen millones. Nosotros desafortunadamente no. Pero si los conquistamos de aquí a 3 años, con un trabajo sistemático y esforzado y articulado, realmente articulado a nivel nacional e internacional, la gente que está en Estados Unidos, que está en Europa y que puede votar y en Colombia, es que no se atreverían, porque es que básicamente saldría toda esta juventud enfurecida y embravecida a reclamar su derecho. Pero mientras nosotros no tengamos a la ciudadanía en su mayoría, será más difícil combatir la corrupción. Yo no quiero decir que sea mágico el proceso formativo. No, por supuesto que el mal encuentra siempre sus maneras y una es tomarse el control electoral, pero sí les queda más difícil tomárselo cuando son millones los que están absolutamente convencidos de lo contrario, porque es que las encuestas no mostrarían adhesión, porque en las calles se vería otra cosa, pero ahorita la verdad es que se respira progresismo. Entonces es muy difícil. Y lo segundo de los demócratas es que esa pregunta sí sería muy larga de responder. La mejor forma de responderla es remitirlos a 2 videos que responden esa pregunta. Una está en mi canal, en Agenda Azul. Es una conversación que tengo con 2 liberales clásicos, digamos, con Daniel Reisbeck, que fue la persona que trajo el libertarismo a Colombia, y Gilberto Ramírez Espinosa. Ambos son, que es el editor y el director de la editorial libertaria. Y tenemos esa conversación, ¿no? Porque el liberalismo en realidad es problemático. Lo que pasa es que ni el propio liberal sabe muy bien qué es eso del liberalismo, ¿no? Pero eso es muy largo de responder. Yo diría que está en esa conferencia en mi canal y está todavía mejor en una conferencia de Miguel Ayuso Torres que encuentran en YouTube. Sí, se titula ¿Es el liberalismo contrario al orden natural? Y se dedican a responder eso. Pero, más allá de la dicotomía y de la diferencia radical que hay entre el liberal y el conservador, que es básicamente la del masón y el católico, más allá de eso, hoy en día en que nadie sabe muy bien qué es nada, ni se adhiere a las doctrinas, sí podríamos encontrar afinidades y sí podríamos también consensuar con una gran masa de liberales clásicos, que ciertamente no son los liberales del Congreso, que son los liberales de César Gaviria, hiperprogresistas, ¿no? Pero sí se encuentran jóvenes libertarios, inteligentes, con los que uno puede llegar a consensos en las ideas económico-empresariales, pero difícilmente en las morales, ¿no? Porque los liberales, pues, defienden el principio de autonomía y por ende hablan de la autodeterminación. Entonces, autodeterminación para el aborto, para el consumo, para el cambio de sexo y todos estos extravíos existenciales. Pero claro que hay convergencias y hay que buscarlas y armonizarlas, porque si no, pues los conquistan los progresistas. Pero les repito que está en esas 2 conferencias explícitamente esa pregunta está desarrollada. Pero si tu empresa no producía dinero, no valía nada. Y entonces salieron el auge de la bolsa de Nueva York y de las bolsas de París y la de Tokio. Entonces los índices, si estaba produciendo dinero, era lo bueno. Y si no producía dinero, no servía para nada. Entonces, sumado a todo esto, llevamos, y era el motivo de mi pensamiento en aquel momento, del mundo patas arriba. ¿Qué estaba pasando? Todos con mucho dinero, con mucho poder, mangoneando, demostrando excesos. Y mucha gente con mucha hambre. Eso
para mí es lo que ha catapultado todo lo que estamos viviendo hoy en día. Así es, Laureano, muchas gracias por esa intervención. Sí, el tema de las deidades del Dios y el dinero, ya, digamos, hay muchas reflexiones en torno a eso. Hay una que a mí me gusta mucho, que está en un librito de Erich Fromm, que curiosamente era de la escuela de Frankfurt, de la segunda generación de la escuela de Frankfurt neomarxista, pero era cristiano. Y ese libro es muy interesante, se llama Ser y Tener. Y Erich Fromm muestra en ese librito cómo esta nueva humanidad ha configurado su ser por el tener. Entonces, al estar vaciado por dentro, digámoslo así, configura toda su identidad en la tenencia de cosas, ¿no? Y lo que dice Erich Fromm es: si he cifrado toda mi identidad en el tener y pierdo lo que tengo, ¿qué soy? Es muy interesante, muy interesante esa reflexión que hace Fromm, que es erudita en realidad, como todos los trabajos de Fromm. Lo otro que diría es que yo en algún momento también creí que la izquierda no entendía muy bien lo que hacía, porque en efecto sí, pues son perversos e ignorantes, pero no lo entiende, como yo decía ahorita, la masa que vota por la izquierda, es decir, la generación idiota. Pero sí hay unos que lo entienden muy bien. Vamos a ver qué nos dice el académico. Mientras que la izquierda dice: necesitamos académicos. Es más, sé las cifras que les pagan a los académicos para que les hagan los discursos. Y pregunto, Porque ¿el marxismo y el leninismo y comunismo está en Colombia desde hace 30 años? Y los sí, primeros que dictaron cátedra en Ciudad Bolívar fueron algunos grupos religiosos. Y hace 15 años está el pensamiento en el Centro Democrático, pero ninguno conoce mucho. ¿Cuál es? Si alguna vez le preguntaba a mis alumnos que si se viniera toda Ciudad Bolívar enfurecida porque le quiten el asistencialismo y los políticos no tuvieran sueldo. Y aquí ya llegó una ONG que mantiene a los grupos de LGBTIQ. Sí, la pregunta supongo es: ¿si llegó el marxismo y el leninismo hace 30 años? ¿Esa es la pregunta? es que ellos ya llegaron a nuestro país hace 30 años y yo dictaba cátedras económicas de economía solidaria en Ciudad Bolívar y los que me prestaban los salones, gratis, ¿no? Los que me prestaban los salones eran grupos cristianos. Y cuando yo conocí a un pastor de ellos, un moreno, le daban una cátedra del marxismo, del leninismo, del comunismo, que yo todavía no entendía hasta que escuché a un senador jovencito que estuvo en Juventud Uribe, cuando era Asociación Primera Colombia, en el primer legado del presidente Uribe, y él llegó y dijo: es que el marxista es decirle, el marxismo es decirle al pueblo lo que quiere escuchar. ¿Quiere escuchar que el presidente Uribe es un HP? Sí. ¿Quiere escuchar que se robaron toda la plata los de cuello blanco? Sí. Entonces, cuando tú escuchas que eso es el marxismo, entonces, ¿cómo lo cambiamos? El discurso. Porque eso que le estoy planteando ahí, si le quitaran el sueldo a todos los políticos, desde los ediles, los concejales, cámaras de representantes, a los señores de la Corte Constitucional, al presidente, ¿cómo actuaría nuestro país? Porque yo lo que tengo entendido es que con marxismo o leninismo o todas las, ya en todos los países del mundo, incluido Cuba, el señor tenía una isla de oro y ¿quién sabe todo eso? Nadie Sí, lo sabe. no, sí, no, en realidad llegó incluso desde hace más, ¿no? Pues, desde todas las logias, y eso está muy relatado, y hay algunos textos que muestran cómo traían a rusos a dar conferencias en garajes, en universidades de garajes, incluso muchos que formaban a los futuros líderes políticos del liberalismo, ¿no? Como Juan Manuel Santos, los Mikkelsen, en fin. Eso está muy documentado, solo que digamos que se ha olvidado, y si uno echa más para atrás y más para atrás, no, pues uno podría encontrar que esto se jodió desde Bolívar y Santander.
que eran masones ambos, ¿no? Pero bueno, sin llegar hasta allá, Dios eso, mío. eso es terrible, eso está desde hace mucho. Lo que pasa es que la gente no ha reflexionado sobre eso, ¿no? Eh, pero, pero claro, entraron por la teología de la liberación, especialmente. Ese fue el discurso que se metió, porque se metió en la iglesia y se metió en las universidades pontificias y caló y caló y está en todos los niveles y en todos los estratos, desde Soacha hasta las clases políticas dirigentes. Y es global, ¿no? Hay también un episodio especial en Agenda Azul, en el que hablo de la Agenda 2030 con Omar Bula. Y en ese capítulo se trata todo eso, ¿no? Cómo algunas empresas privadas que tienen presupuestos PIB superiores a los de los países enteros, es decir, después del PIB de Estados Unidos y de China, no sigue un país, sino que sigue una empresa privada. Entonces, esa empresa privada controla el 90% de canales de comunicación en el mundo, ¿sí? Y son de izquierda. Entonces, claro, son unas batallas monumentales, pero bueno, cada día trae su afán. Yo sigo siendo partidario de empezar por la formación. Así como Luz Yolanda decía lo que veía que pasaba con este marxismo, tenemos que hacer lo mismo, pero con catolicismo. ¿Por qué si el progresismo, si el enemigo, uno de los enemigos del progresismo es los valores y el cristianismo, por qué hay tantos sacerdotes y sobre todo mayores progresistas? Bueno, eso sí es porque la humanidad se corrompe y se envilece. Entonces, muchos han sido conquistados por la teología de la liberación, y muchos otros trabajan para el mal, ¿no? Es decir, no es un secreto que hay montones de sacerdotes masones en el Vaticano, por ejemplo. Eso es un hecho, no es una conjetura ni una ficción literaria. Y hay muchos otros sacerdotes progresistas en el clero que tienen el propósito de instaurar la progresía, así como hay también sacerdotes de buena fe que creen en eso, y que pues tienen unas ciertas lecturas que los han conducido a ciertas creencias, porque con ellos también han hecho el trabajo, igual que lo han hecho con la juventud progresista. Entonces, en el tema de los sacerdotes, yo diría que hay tres facetas. Están los sacerdotes ingenuos que han sido capturados por la progresía. Están los conscientes que saben lo que están haciendo y justamente quieren implosionar la iglesia. No, en realidad no hay más, son solo esos dos casos. Pero eso está documentado y por supuesto que lo mejor que puede hacer la progresía, es decir, la razón por la cual entran a través de la teología de la liberación, es porque la mejor forma de destruir la cristiandad es destruyendo la iglesia, desde adentro, ¿no? Entonces la atacan desde allí. Y el Concilio Vaticano II da un dato importante, ¿no? Por eso Nicolás Gómez Dávila dice: la iglesia moderna, en lugar de abrirle los brazos al mundo, le abrió las piernas. Y dice también que la iglesia moderna no quiere perdonar al pecador, sino condonar el pecado. Pero sí, es básicamente eso. Doctor Camilo, muchas gracias por estar en este conversatorio y esperamos tenerlo otra vez. Bueno, no, muchas gracias. Seguramente aquí estaremos y les doy la primicia. Yo creo que más o menos en una semana en el canal de Agenda Azul se van a subir unas microclases de 5 minutos animadas sobre todos estos temas, sobre qué es el progresismo, sobre qué es el feminismo, falseando cada uno de estos. El asunto es que para poder ver ese contenido tienen que suscribirse al canal, tanto de Instagram como de YouTube, pero nos veremos aquí. Que estén muy bien.